Muy bien. Ahora tienes la una. A ella no le gustaba leer, porque sí, pues la regañábamos mucho, era mucho, pues acoso de que cómo era posible que estando en sexto año leyera como un niño de primero de primaria. Entonces ella, la ortografía era pésima, igual y peor que un niño de primer año de primaria. La dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia. Se trata de un trastorno en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En ningún caso es un retraso mental, una lesión neurológica, una carencia visual o auditiva, un trastorno de personalidad o un problema emocional. La dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población infantil. De hecho, el 12% de los alumnos de 7 a 11 años no logra seguir con normalidad las clases, buena parte a causa de la dislexia, como indica un estudio reciente del Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación. Aunque se ha estudiado extensamente, los expertos todavía no han alcanzado el consenso en algunos aspectos básicos de este trastorno. Ante la falta de conclusiones científicas sobre su origen se barajan varias hipótesis. Una de ellas atribuye la dislexia a una diferencia estructural en el cerebro vinculada al área del lenguaje. Pero la más aceptada es la teoría fonológica. Esta corriente asegura que a los disléxicos les cuesta entender que la palabra escrita o hablada se divide en fonemas y letras y que estos se representan e identifican mutuamente. Desde hace media década se reconoce que en la dislexia interviene un factor hereditario. Los niños cuyo padre es disléxico corren un riesgo de padecer este trastorno 8 veces superior al de la población media. Los genes implicados en la dislexia se han detectado en los cromosomas 15 y 6. Los estudios basados en técnicas de diagnóstico por imagen han localizado la alteración cerebral en los lóbulos temporal, parietal y frontal izquierdos. Y estudios recientes revelan además que se produce una disminución de sustancia gris en ambos lóbulos frontales, tálamo y cerebelo. A pesar de que se sabe muy poco acerca de los orígenes del lenguaje y de su modo de funcionar, los científicos aseguran que su procesamiento tiene lugar en el hemisferio izquierdo. Concretamente, el área en que se asocian palabras y conceptos se localiza en el lóbulo temporal. Hay varios síntomas. Es muy importante saber que son disléxicos, mas no tienen dislexia, lo cual quiere decir que es una condición, y al ser una condición no se cura, lo que se hace es que se rehabilita. Okay. Entonces, hay diferentes síntomas y todos los disléxicos son diferentes, por eso es bien importante que cada tratamiento se haga de una manera muy particular, muy individualizada. Hay diferentes síntomas, los más comunes es dificultad para identificar las letras, que hacen lectura en espejo, tienen errores, por ejemplo, de unir palabras, por ejemplo, la mesa, y en lugar de separar la y luego mesa, ponen junto la mesa. Ajá. Porque lo hacen de una forma sin criterio. Ahora, también hay problemas dentro de la lectoescritura, pero no todos los niños que tienen problema de escritura tienen un problema de dislexia, por eso es importante identificar cuál es la situación. No hay decodificación de palabras,
No hay conciencia fonológica, es decir, qué es el eso? sonido de las palabras, no logran identificar el sonido de las palabras. Por ejemplo, cuando les enseñamos a leer a los chicos, les enseñamos por sílabas, ¿no? Ma, o la M, el sonido, ¿no? Entonces tienen un problema fonema-grafema, que quiere decir letra con sonido de la letra. O sea, no saben Ellos que la no logran. M es, se dice... Como sonido y cuando lo juntamos, pues ma, ¿no? Ya. Y entonces al juntar, por eso tienen un problema de decodificar. Por eso pueden juntar las palabras, la mesa, creyendo que eso es adecuado, porque no logran hacer la codificación adecuada en las palabras. What's it like being dyslexic? Oh, no. Oh, I'm going to be late. Oh, no. At school, Tom sits at the back. Copy down tonight's homework. It seems to take me twice as long to copy it down. Everyone finished? Right, turn to page 73. Everyone else has, but I haven't finished yet. If I say anything, I'll look stupid. He said 73, not 37. Why don't you listen? Tom, read from the top of the page. Oh, no. I'm no good at reading out loud. I'm too slow and it doesn't come out right. Can't, sir. I've got a sore throat. Oh, not again. Later that evening, Tom spends all night doing homework that is only meant to take 30 minutes. No, that's not how you spell. It's so easy, even I can do it. Hey, get out of my room. Tom is left-handed, which makes him smudge the wet ink. The words are in my head, but I can't seem to get them into writing. Next morning, Tom pretends he is ill. Get up, Tom, you're late. I've brought up your porridge. Oh, I don't feel very well. You can only stay home if you have a temperature. Tom sticks the thermometer in the hot porridge. Grr, you silly boy! This could have exploded in your mouth and poisoned you. Now get to school! Yikes! At school, Mr. Teaswell is not impressed with Tom's homework. What do you call this, you lazy boy? I spent ages on that. What's the point? Today it was Mr. Teaswell's spelling test. Spell, blah, 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 blah. Tom copied from his friend. Everyone had to read out their scores. 18 out of 20. 19 out of 20. 20 out of 20. Ha! 0 out of 20. I couldn't even copy and get it right. Later, Tom is caught fighting. You're suspended! But they were calling me stupid. Tom's mum meets a friend for coffee. She is a teacher. I am so worried about him. He can't seem to remember anything. He forgets his books and he's so disorganised. Tom is very unhappy. Has Tom been tested for dyslexia? Tom's mum goes to see Mr. Teaswell. Could Tom be dyslexic? Tom's doing okay. He's just a bit lazy. Most boys are at his age, but he'll catch up. Don't label him as dyslexic. I don't want Tom to think there's something wrong with him. 1 year later, Tom has made no improvement. His confidence is at rock bottom. You are going to be tested for dyslexia. I hate tests. What is wrong with me? On the day of the test. Hi, I'm Dr. Simon Collegist, but you can call me Si. We're going to do some puzzles, arrange some blocks, and do a few quizzes. That doesn't sound too bad. 1 hour later. Can you find the next matching picture? I think I'm quite good at this. 2 hours later. We've finished. Would you like to come in, Tom's mum?
I'm tired, but I enjoyed that. Tom has a specific learning difficulty. What's that? Just another name for dyslexia. It's called that because every dyslexic is different. Everyone has things they are good and bad at. Oh, what is wrong with me? There's nothing wrong with your brain. You just use it differently. That is why school is so hard. You just need to be taught by using your learning strengths. Some dyslexics are good at art. Others are good at design, technology, sport, or drama. Perhaps you haven't found out what you're good at yet. Some of the cleverest people in the world have been dyslexic. Leonardo da Vinci, inventor, artist. Albert Einstein, famous scientist. E equals MC squared. Dyslexia is passed on through families. DCDC2 is a dyslexia gene. Can you think of anyone in your family who might be dyslexic? Dyslexics have bigger brains. 40% of self-made millionaires are dyslexic. Dyslexic Richard Branson has 360 companies and $2.8 billion. With determination and creative ideas, many dyslexics become successful entrepreneurs. Dyslexics are often creative. Keira Knightley, world-famous actress. Benjamin Zephaniah, poet, novelist and playwright. Not all dyslexics are hyper-talented geniuses, many are just ordinary people. Being dyslexic means school is likely to be one of the hardest times of your life. But many dyslexics do well when they leave school, because they can do what they are good at. You will have to work harder than others while you're at school. That will mean extra lessons, but taught in a way you learn. Oh, not extra lessons. Tom does have extra lessons, but he plays games and learns quickly, so it doesn't seem so bad. This is a lot more fun than Mr. Teaswell's lessons. Mr. Teaswell apologises. I'm sorry, I called you lazy. Here's a huge box of chocolates. I promise not to make you read aloud, to not expect you to write as much, and to give you a printout of homework questions that I've made sure you understand. Things will get better from now on. Para el tratamiento de este trastorno se requiere de un profesor o tutor especializado que enseñe estrategias especiales para el aprendizaje de la lectura. Países como Estados Unidos cuentan con programas de asistencia a niños que concurren a escuelas públicas donde se les puede prestar ayuda como tiempo adicional en pruebas o deberes, auxilio para tomar notas u otras herramientas que los niños con dislexia necesiten. El apoyo familiar es fundamental en el tratamiento de la dislexia. La motivación en casa es imprescindible, así como el alentarlos a desarrollar actividades que les proporcionen confianza en sí mismo, como deportes, artes plásticas, hobbies, arte dramático, etc. El empleo de fichas de apoyo es útil como complemento para variar un poco el trabajo escolar y para trabajar aquellas áreas que un chico puede necesitar en especial. En el aula, estos niños deben recibir atención personalizada, evaluación de su rendimiento en comparación con sí mismos y no con los demás. La información nueva debe ser repetida varias veces para permitirle al estudiante aprender de la mejor manera. En la situación del aula se pueden dar las siguientes sugerencias específicas. Primero, haga saber al niño que se interesa por él y que desea ayudarle. Él se sentirá inseguro y preocupado por las reacciones del profesor. Segundo, establezca criterios para su trabajo en términos concretos que él pueda entender, sabiendo que realizar un trabajo sin errores puede quedar fuera de sus posibilidades. Y evalúe sus progresos en comparación con él mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en sus áreas definitivas.
Tercero, dé la atención individualizada siempre que sea posible. Hágale saber que puede preguntar sobre lo que no comprenda. Cuarto, asegúrese de que entienda todas las tareas, pues a menudo no las comprenderá. Divida las lecciones en partes y compruebe paso a paso que las comprende. Quinto, la información nueva debe repetírsela más de una vez, debido a su problema de distracción, memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de atención. Sexto, puede requerir más práctica que un estudiante normal para dominar una nueva técnica. Séptimo, finalmente es pertinente decir que no existe un tratamiento adecuado para cada tipo de dislexia, pues cada niño que sufre de este problema lo sufre de diferente forma. También es pertinente recalcar que es muy fundamental la ayuda de los padres en este tipo de problemas y que también es importante no discriminar a los niños, pues esta no es una enfermedad mortal.